Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a la hora que estén por ver este video. En este video les había prometido que les iba a explicar algo sobre los métodos de ordenamiento. Métodos de ordenamiento. Esto es para ordenar, por ejemplo, una lista de números de menor a mayor o de mayor a menor. Hay muchos métodos de ordenamiento, unos más fáciles que otros y unos más eficientes que otros. Nosotros vamos a aprender uno que se llama el método por selección. ¿En qué consiste el método por selección? Es en que dada una lista de números, por ejemplo, tengamos la lista esta, que sea, la vamos a poner desordenada. Tenemos esta lista de números y lo que obviamente nosotros, si yo les digo ordenemos esta lista, ¿qué hacemos? Inmediatamente sabemos que tenemos que poner un 3 primero, o sea, nuestro cerebro es más inteligente que las computadoras y nos permite hacer una selección mucho más eficiente, pero la computadora tiene que ir comparando de a uno a la vez. Entonces tenemos que buscar un algoritmo para que pueda ordenar toda esta lista haciendo una comparación entre dos elementos a la vez. El método de selección consiste en hacer varias pasadas para comparar varias veces y por cada pasada ir encontrando, en la primera pasada encontrará el primer menor, luego el segundo menor, el tercer menor y así sucesivamente para que la lista al final de las pasadas que correspondan esté completamente ordenada. ¿Cuántas pasadas vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer la cantidad de elementos de nuestra lista menos 1. O sea, en este caso tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. O sea que vamos a hacer 6 pasadas. Fíjense que, recuerden que los índices de nuestra lista empiezan por el 0. Bien, entonces nosotros acá voy a poner las pasadas que vamos a hacer. Y vamos a ver qué se hace en cada pasada, como yo les digo. En cada pasada se va a hacer una comparación para buscar en la primera pasada el primer menor, en la segunda pasada el segundo menor y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tomamos el primer elemento de la lista, en este caso el 4. ¿El 4 es menor que el 3? No, el 4 es mayor que el 3, entonces tenemos que hacer un cambio. Entonces pasamos el 3 acá y el 4. ¿El 3 es menor que el 5? Sí, no hacemos nada. El 3 es menor que el 3, es igual, así que no tiene sentido hacer nada. El 3 es menor que el 8, sí, no hacemos nada. El 3 es menor que el 6, no hacemos nada. El 3 es menor que el 9, no hacemos nada. O sea que ahora tenemos la lista con el primer menor ya seguro. Estamos seguros que el menor de todos los números es el 3. Entonces, pero la lista ahora nos quedó de esta manera. La lista nos quedó ahora de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a tomar, en la segunda pasada vamos a empezar ya no por el 3, empezamos por el siguiente, porque ya sabemos que el 3 es el menor, no tiene sentido volver a utilizarlo. Entonces ahora vamos a comparar, el 4 es menor que el 5, vamos a poner el primer elemento que seguro, vamos a poner el 4 es menor que el 5, sí, no hacemos nada. El 4 es menor que el 3, no, entonces tenemos que cambiarlo. Entonces acá va a venir el 3 y acá va a venir el 4. El 3 es menor que el 8, sí, no hacemos nada. El 3 es menor que el 6, no hacemos nada. El 3 es menor que el 9, no hacemos nada. Entonces tenemos que nuestro segundo menor es otro 3. Y efectivamente en la lista original habían dos números 3. Bien, en la segunda el segundo elemento y el cuarto elemento, o sea, el sub 1 y el sub 3. Ahora vamos a buscar entonces la lista como nos quedó. Nos quedó de esta manera.
Ahora vamos a buscar en la tercera pasada el tercer elemento. Empezamos con el 5 como pivot. El 5 es menor que el 4, no, es mayor, entonces tenemos que cambiar. El 4, el 5. El 4 es menor que el 8, sí, no hacemos nada. El 4 es menor que el 6, no hacemos nada. El 4 es menor que el 9, no hacemos nada. O sea, nuestro tercer elemento menor es ese 4. Y esta lista quedó ahora. Y esta lista quedó ahora así. Un 8, un 6 y un 9. Ahora tenemos que buscar el cuarto elemento menor. Vamos a empezar con el 5. Es menor que el 8, no hacemos nada. Es menor que el 6, no hacemos nada. Es menor que el 9, no hacemos nada. La lista ya empieza a quedar ordenada, parece. O no tanto. Ahora en la quinta pasada, empezamos con el 8 como pivot. El primer elemento de la lista que va quedando. Es menor que el 6. No, es mayor, entonces tenemos que hacer un cambio. Acá viene un 6 y acá va a venir un 8. El 6 es menor que el 9, no hacemos nada. Entonces me quedó el 6 ya como S menor. Y acá esta lista. Bien, y ahora viene la última pasada. Tomamos el 8. El 8 es menor que el 9. No, no hacemos nada. Y ya no tenemos con quién comparar más. Entonces la lista nos quedó de la siguiente manera. Ordenada. 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bien, ahora esta es la parte que yo le explico, el algoritmo. Ahora tendríamos que hacerlo, pasarlo a código. Bueno, analicemos cómo debería ser el algoritmo. Miren, hagamos un pseudocódigo. Fíjense que yo, para hacer las pasadas, me voy a valer de dos ciclos for, uno adentro de otro. Por ejemplo, que el primer ciclo sea una variable x que tiene que recorrer desde la posición 0 de la lista hasta la posición 5 de la lista. Bien, o sea, recuerden, ¿cuánto me devolvería la función len de este vector? La función len me devolvería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, o sea que el len me devolvería 7. Y yo necesito que mi ciclo tome los valores desde el 0 hasta el 5. Bien, pero ¿cuántos valores son? 6 valores. Entonces yo lo que tendría que hacer que x va a ir desde el rango 0 a, en este caso, queremos que vaya hasta 5, ¿no es cierto? De 0 a 5. Lo que significaría entonces, recuerden ustedes que la función range, cuando yo ocupo el range, si yo quiero que tome de 0 a 5, tendría que poner range 6, ¿bien? Y el 6, si ustedes se pueden fijar, siempre me va a ser el len, la longitud del vector menos 1. Bien, entonces, empecemos. Yo le voy a decir primero, para x, desde 0 hasta la longitud menos 1. Hasta la longitud menos 1. Ahora, por cada pasada de x, cuando x valga 0, yo tengo que empezar a comparar siempre desde una posición más desde x hasta el final. Entonces, acá es donde voy a ocupar el otro ciclo que va a ser para y desde la posición que esté en x más 1. ¿Bien? Para que cuando x esté en 0, empecemos a comparar el elemento 0 con el elemento 1 y así sucesivamente. Entonces este sí tiene que llegar hasta el final, entonces va a ser hasta len, no hasta len menos 1. ¿Y acá qué vamos a hacer? Acá adentro, fíjense, cuando x empiece a valer 0, y va a empezar desde el 1 hasta el 5. Después x recién va a pasar hasta al 1 e y va a ir desde el 2 hasta el
Sí, del 2 hasta el final. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que comparar? Si el elemento, supongamos que la lista se llame n, bien, n, si n sub x, cuando x vale 0, estamos hablando si n sub 0, si n sub 0 es menor que n sub i, o sea, ahí estaríamos comparando el x sub 0, por ejemplo, es el 4, con el elemento 3. Si este es menor, cambiaríamos. ¿Bien? Perdón, si es mayor. Yo también me equivoco. Si es que es mayor, entonces tenemos que cambiar. ¿Y cómo tenemos que cambiar? Yo podría, si yo me tiento a hacer esto, n sub x igual a n sub i, perfecto, estaría pasando en este caso el 3 a esta posición, pero perdí el 4, porque ocupé ya esa posición de memoria. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a usar una variable auxiliar, donde vamos a decir aux igual a n sub x. Bien, ahora sí, n sub x es igual a n sub i, y n sub i es igual a aux. Entonces, con esto, ya al terminar de recorrer esta lista, los dos ciclos, nuestra lista va a quedar ordenada. Si no me creen, lo probemos ahora mismo en Python. Bien, estoy acá en Google Colab para hacer el ejemplo en Python. Vamos entonces a analizar de nuevo, a ver ya el algoritmo que hemos quedado que teníamos que utilizar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es crear una lista desordenada. Recuerden que esa lista puede ser, ya sea que la pida el usuario, podríamos hacer que la pida el usuario para que sea similar al ejercicio. Entonces creemos una lista vacía, n igual a una lista vacía, donde vamos a llenar for x in range 10. Vamos a recorrer 10 veces este ciclo y vamos a crear, por ejemplo, a igual al int input formato ingrese número llave x más 1 y listo. Bien, entonces acá ahora en n voy a agregar a. Luego de eso voy a hacer un print para que veamos a nuestra lista desordenada. Un print de n, la voy a mostrar así fácil, rápido, y ahora la vamos a ordenar. Voy a volver a utilizar la variable. Entonces el rango que tengo que utilizar acá, recuerden que era el len de n menos 1. La longitud de la lista n, a ese valor le resto 1.
Y acá adentro voy a utilizar otro ciclo, for i, en el rango. Y acá tengo que tomar desde x más 1, o sea, de la posición que le sigue a x, hasta la última posición del vector. De n. Bien. Vamos a hacer que me muestre los valores que va a comparar solamente. ¿Ok? N sub x, coma, vamos a dejar así, para hacer, va a comparar con n sub i. Veamos qué es lo que va a comparar acá. Yo voy a poner el primer número en 5, voy a crear una lista desordenada de 10 números. Fíjense que acá lo que me dice, primero va a comparar el 5 con el 3, luego, bueno, acá no le estoy diciendo que haga el swap, ¿no? O sea, no le estoy haciendo que intercambie. Pero fíjense que primero me compara el 5 con todos los otros números. Después me compara el 3, o sea, en realidad me compara lo que esté en esta posición con todos los otros números. Luego me va a comparar lo que esté en esta posición con todos los otros números y así sucesivamente. Fíjense que al último ya son comparaciones, cada vez son menos las comparaciones. Entonces ahora sí, vamos a hacer el swap o el intercambio de valores. Recuerden que necesitamos utilizar una variable auxiliar. Entonces auxiliar va a ser igual, puedo poner cualquier nombre a esa variable, ¿no? A n sub x. Entonces ahora sí, puedo perder el valor de n sub x, total lo tengo guardado en la variable auxiliar. N sub x igual a n sub i. Y ahora sí, n sub i es igual a auxiliar. Y ahora sí, ya está ordenada mi lista. Ahora al final voy a volver a imprimir n para verificar que ahora sí está ordenada. Bien, fíjense entonces qué nos devuelve. Acá me devolvió la lista tal cual como yo le ingresé. Empieza a hacer los intercambios. El 7 con el 5 tiene que hacer el intercambio. El 5 con el 2 tiene que hacer el intercambio. El 2 no, acá no tendría que haber hecho el intercambio, porque el 2 es menor que el 8. ¿Qué pasó? Ah, claro, no hice la comparación. Entonces acá yo tengo que preguntar si n solamente tengo que intercambiar cuando n sub x sea menor que n sub i. No, perdón, el intercambio lo tiene que hacer solamente cuando n sub x sea mayor que n sub i. O sea, el valor que está primero es más grande, entonces ahí tiene que cambiar. Veamos, ahora me va a pedir la lista de números. 6, 23, un 6, un 1, un 8, un 45, un 2, un 34, un 5, un 9. Entonces, fíjense acá, me muestra la lista tal cual como yo la cargué. Compara el 6 con el 23, no tiene que cambiar. El 6 con el 6 no tiene que cambiar. El 6 con el 1 sí tiene que cambiar. El 1 con el 8, ya quedó el 1 en la primera posición, no tiene que cambiar nada. Con el 45 tampoco, con el 2 tampoco, el 34 tampoco. Bien, entonces hasta que llega la segunda iteración. Ahora compara el 23 con el 6, hizo el cambio. Fíjense que va comparando hasta que llega acá el 2, hizo el intercambio. El 2 con el 34 ya no cambia nada y ahora vuelve a comparar, empezamos de nuevo con el 23. El 23 lo compara con el 6, hace el intercambio, el 6 con el 8, el 6 con el 45, el 6 con el 6, no hace nada hasta que llega a tener que hacer un cambio. Luego empieza ya con el 23,
Bueno, ¿ven? Y así sucesivamente hasta que me queda la lista perfectamente ordenada. ¿Y para qué me pueden servir estos métodos de ordenamiento? Supónganse que nosotros tengamos dos listas. En una lista carguemos las notas de los alumnos y en otra lista carguemos los nombres de los alumnos. Y nosotros queremos mostrar la lista de los nombres de los alumnos, pero ordenados según la nota que se sacaron. Entonces nosotros deberíamos ir haciendo el ordenamiento acá por nota y cada vez que hacemos este intercambio, también hacemos el intercambio entre la lista de los nombres de los alumnos. Por ejemplo, ¿bien? Esa sería una de las tantas utilidades que tiene los métodos de ordenamiento. Ok, espero que haya quedado claro.